Que la paz de Dios sea contigo. Te pregunto hoy, ¿qué vale más, la palabra o la experiencia? Este dilema lo tuvieron que enfrentar especialmente Pedro y sus compañeros pescadores en la historia que vamos a escuchar hoy. En Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11 dice así: En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red». Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? Podríamos pensar que solamente porque Jesús los sanaba o porque Jesús hacía grandes señales y milagros. Pero este pasaje al principio nos aclara y dice que la gente se acercaba a Jesús para escuchar sus palabras y sus enseñanzas. Así que Jesús, como había mucha gente que lo acompañaba, pide a unos de sus compañeros o conocidos pescadores que lo lleven hacia adentro del lago, a cierta distancia de la orilla, y desde ahí pueda él enseñarle a la gente. Jesús no hace otra cosa que usar un recurso acústico aquí del agua. Cuando nosotros estamos hablando desde el agua hasta la orilla, la gente que está ahí en la orilla nos puede oír mejor porque de cierta manera la voz rebota sobre el agua y podemos ser mejor escuchados y mejor oídos. Jesús les pide a estos pescadores que se dirijan hacia la parte honda del lago, y Pedro a esto responde: «Señor, hemos estado toda la noche pescando allí, pero en tu palabra», así se traduce literalmente, «en tu palabra echaré la red». Y es allí donde comienza a suceder el milagro. Tanta era la cantidad de peces que se rompían las redes. Y también hacen seña para sus compañeros que se acerquen y vengan a pescar, que el milagro estaba sucediendo, y ante semejante obra Pedro cae rendido a los pies de Jesús, rogándole: «Señor, por favor, apártate de mí, que soy un pecador». Si Pedro hubiese confiado plenamente en el poder de Cristo y en el poder de la palabra de él, no se hubiese caído a sus pies reconociendo que era un pecador, porque él en el fondo había dudado, había puesto su experiencia de pescador antes que su confianza en la palabra. Y esto también debemos reconocer nosotros muchas veces en nuestra vida, que ponemos por delante nuestras experiencias de vida, y lo que nos pasó a veces es más importante que aquello que dice la palabra de Dios. Aquel que se quema con leche ve la vaca y llora, es un refrán muy popular, pero la palabra de Dios rompe con todo esto. Así como Cristo permitió este milagro en donde salgan muchos peces en un horario y en un momento no apropiado para la pesca, también su palabra tiene poder para hacer grandes cosas hoy en nuestra vida y en especial en tu vida. Y quizás no te sientas digno de estar delante de la presencia de Dios, al igual que Pedro. Pedro, cuando vio el poder de la palabra, cayó a los pies de Cristo. Pero en realidad este es el lugar correcto.
es el lugar donde la palabra de Dios nos lleva. La palabra de Dios nos acorrala y nos lleva a los pies de Cristo reconociendo nuestro pecado. Cuando te sientes pecador, no te asombres de esto. La palabra está haciendo su trabajo, pero Cristo no deja a Pedro tirado allí, sino que lo restituye y le dice: no tengas miedo. O sea que en Cristo no tenemos un Dios acusador, sino tenemos un Dios perdonador, que nos restituye, que nos restaura, que nos da una nueva oportunidad y mucho más que esto, nos pone a su servicio, porque Cristo le dice a Pedro: a partir de hoy serás pescador de hombres. Reconoce tu pecado y allí a los pies de Cristo, Él con su perdón también te llama a seguirlo y servirlo. Jesús te llama a ser su discípulo, a que dejes tus redes, a que dejes todas aquellas cosas que están interfiriendo entre Cristo y tú, que dejes tu experiencia personal de lado y confíes en la palabra del Señor. Y esta palabra te conducirá a una nueva vida, así como comenzaba para estos discípulos en Cristo y con Cristo, una vida nueva. Que Dios nos ayude, y si nosotros de alguna manera podemos ayudarte y conducirte a Cristo, comunícate con nosotros. Dios bendiga tu día.